¡Herejía! Herejía. Herejía. ¿Acaso quemaría a un hombre por hereje? En ese caso, señor, encienda el fuego. ¿Cree usted que una simple hoguera será capaz de destruir la verdad? Hollywood es conocido como un lugar mágico para la gente, nombrado la cuna del cine, un lugar donde todo es posible si se tiene el talento o la ambición necesarias. Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, la realidad de los inicios nos marca otra cosa que puede ser bastante chocante. Por eso en el video de hoy vamos a conocer 10 historias turbias de los comienzos de Hollywood. Quédate hasta el final del video. El origen de todo. Muchas veces seguro escuchaste mencionar la palabra mayor en referencia a los grandes estudios del cine hollywoodense. Lo cierto es que para definir, propiamente dicho, la primera major, debemos remontarnos a la década de 1900, cuando se formó la Motion Picture Patents Company, mucho más conocido como el Edison Trust o Consorcio Trust. Fue un conglomerado de productores que trató de monopolizar el mercado. Contaba con nombres diferentes, aunque todos ellos presididos por Thomas Edison, que seguía con su guerra de patentes con los hermanos Lumière. La vida de la Motion Picture Patents Company como única major fue breve, pero sentó las bases para algunas major que dominaron la industria cinematográfica en los albores de la era dorada de Hollywood y durante dicha época. Esta primera gran empresa estaba principalmente en Nueva York, pero diversos estudios independientes decidieron mudarse a lo que hoy conocemos como la meca del cine. Así, Hollywood empezaba a ser el centro mundial del cine. Por ello, William Fox movió su productora Fox Film Corporation y también compró salas de cine para dominar mejor el mercado. En 1924 se fusionaron 3 productoras hollywoodienses para crear la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Además, la entonces pequeña productora Warner Bros. Estrenó The Jazz Singer, considerada la primera película sonora de la historia, y su éxito le permitió adquirir la importante exhibidora First National. Finalmente, en 1928 se fundó la productora independiente RKO. Las productoras pasaron a controlar todo el proceso: producción, distribución y exhibición de películas. Durante los años 30 y 40, solo 5 estudios dominaron el mercado cinematográfico: Century Fox, Paramount, MGM, Warner Bros. Y RKO. Además, otras 3 productoras minoritarias también dominaban la producción pero no tenían salas de cine: la Universal, Columbia y United Artists. Se decía que el cine era de The Big Five and the Little Three, 5 majors y 3 minors. Entre las 8 producían el 95% de las películas. Además, algunos independientes como Charles Chaplin o Walt Disney crearon sus propios estudios. La poca aceptación y la mano de obra barata. Hubo varias razones para el traslado de la costa este a la costa oeste. Como no podría ser de otra manera, una de ellas fue el costo de la mano de obra. Cecil B. DeMille, director junto a Oscar Apfel de The Squawman, señaló que en esta película realizada en California, los salarios de los carpinteros y otros trabajadores eran un 50% más baratos que en el este. Los directores, muy listos, también empezaron a buscar zonas donde se pudiera rodar en exteriores la mayor parte del año, es decir, lugares más soleados que la fría y nublada Nueva Jersey. Aún así, evitaban opciones como Florida y Luisiana por la humedad, la amenaza de huracanes, los gordos inoperantes en vehículos eléctricos y la santería. El encaprichamiento de los cineastas con Hollywood no fue recíproco al principio. La mayor parte de la población de Hollywood estaba formada por granjeros que no querían tener nada que ver con el mundo del espectáculo, que ya entonces tenía fama de libertino. Otro sector de la población de Hollywood estaba formado por hombres de negocios, como promotores inmobiliarios y magnates del petróleo. Tampoco les interesaban los tratos con los estudios cinematográficos, porque consideraban que la colonización cinematográfica de Hollywood era una moda pasajera. De hecho, cuando Carl Laemmle quiso abrir los estudios Universal City, tuvo que construirlos en una granja reconvertida del Valle de San Fernando, porque nadie en Hollywood quería venderle terrenos. Los primeros escándalos. Todos sabemos que la historia de Hollywood no es ajena al escándalo. Sin embargo, el que posiblemente fue el primer escándalo de Hollywood ha caído en el olvido. Se trataba de Jack Pickford y Olive Thomas.
Jack, hermano de Mary Pickford, tenía una imagen de chico bueno, aunque en realidad era un gran bebedor y mujeriego. La reputación de Pickford se resintió tras la Primera Guerra Mundial, cuando se vio implicado en una trama en la que jóvenes ricos sobornaban a oficiales militares para conseguir puestos seguros y cómodos. Las cosas empeoraron cuando Olive Thomas murió al ingerir bicloruro de mercurio, un medicamento que su marido tomaba para tratar las úlceras causadas por la sífilis. Su muerte se consideró un accidente, pero se rumoreó que podría haber sido un suicidio o incluso un asesinato. También vale mencionar el caso del primer supuesto abuso en Hollywood, el caso de Fatty Arbuckle. Fatty organizaba una fiesta en la planta 12 del glamuroso Westin St. Francis de San Francisco. El cómico, que celebraba haberse convertido en la primera estrella que firmaba un contrato de $1 millón, había reunido a un puñado de amigos de la farándula y se había garantizado abundante provisión de drogas y alcohol. A esta fiesta fue invitada Virginia Rappe. Dentro de una habitación, Virginia aullaba de dolor con la ropa desgarrada. Su acompañante, Bambina Maudet Delmont, entró en la habitación. Rappe gritaba que se estaba muriendo y pedía que el actor se alejara de ella. 4 días después, fallecía en el hospital. El diagnóstico: su vejiga había reventado. Pese a todo, finalmente, se consideró inocente al cómico, aunque su carrera fue manchada para siempre. El alcohol y las drogas. Que nos hallásemos en plena ley seca no era un problema para una luminaria de Hollywood bien relacionada. Dentro de esta sección podrían entrar cientos de actores y actrices, pero decidimos quedarnos con solo un puñado. Poca gente, salvo Spencer Tracy, pudo competir nunca ni en la fiereza de sus borracheras ni en el estruendo de sus resacas con Humphrey Bogart. Ambos coincidieron en Río Arriba y se reconocieron como iguales. Por aquella época, Boggy era un buen profesional. Después, entraba en su camerino, donde la peluquera le tenía preparado el whisky, y de ahí a recorrer todos los clubs. Luego está el caso de Montgomery Clift. El alcohol destrozó la vida de este mito de la pantalla literalmente. Tras una fiesta en casa de Liz Taylor, con unas copas encima, cogió mal una curva con el coche y transformó su bellísimo rostro en una masa informe de carne y sangre. La actriz le salvó la vida al sacar los dientes de la garganta. Después, llegaron años de cirugía plástica y también de adicción a calmantes, barbitúricos, anfetaminas y hasta coqueteos con la heroína. Por algo, dijeron que lo suyo había sido la muerte más larga de Hollywood. Por último, los casos de Peter O'Toole, Richard Harris y Oliver Reed, que junto a Richard Burton pasaron sus primeros años perdiendo la conciencia en los pubs ingleses. Quedaban para beber antes, y después de sus funciones, se presentaban borrachos en los rodajes y tenían fama de peligrosos. No sabías si te iban a besar, abrazarte o pegarte un puñetazo en la cara. Eran maravillosos, diría de ellos el director Peter Medak. Reed aseguró que llegó a beberse 71 litros de cerveza en un día, y Peter O'Toole hacía gala de su descontrol. Me lo pasé bien en esos tiempos en que te ibas a tomar una cerveza al bar del barrio en París y te despertabas en Córcega. Bienvenidos a Hollywood. No hay monumento más emblemático en Los Ángeles que el letrero de Hollywood. Sin embargo, este no era ni mucho menos su propósito. Originalmente, el letrero, que rezaba Hollywoodland, pretendía anunciar una nueva urbanización en las colinas. Tenía luces intermitentes y solo estaba diseñado para durar 1 año y medio. Sin embargo, debido a su popularidad, años después pasó a depender de la Cámara de Comercio de Hollywood. Sufrió un grave deterioro a lo largo de las décadas y tuvo que ser restaurado varias veces. También ha sido blanco de múltiples vándalos que han modificado las letras para que digan cosas como Hollywood y Hollywood. Además cuenta con una tétrica historia. Peg Entwistle fue una actriz de teatro de éxito en Nueva York a finales de la década de 1920. Había debutado en Broadway con tan solo 17 años y se la consideraba una actriz con futuro. Después de sufrir algunos contratiempos en su vida y tras la Gran Depresión, se mudó a su ciudad natal de Hollywood. Consiguió algunos pequeños papeles, pero ninguno en el cine. Tras perder la esperanza de conseguir el papel de su vida, arruinada y deprimida, saltó desde la letra G de la señal de Hollywood y murió. Algunos afirman ver el fantasma de una mujer rubia, con ropa de la década de los años 30,
afirmando que olía mucho a gardenias, su colonia preferida. Irónicamente, Hollywoodland es un largometraje que cuenta la historia de uno de esos casos, el del actor George Reeves, mundialmente famoso por ser el primer Superman de la pantalla chica, y por mucho tiempo el más asociado al personaje, hasta que en 1978 se estrenó el film protagonizado por Christopher Reeve. En Hollywoodland se muestra cómo su fama, al interpretar a Superman, fue borrando todas sus oportunidades de ser tomado en serie en otros proyectos. Eso fue tal vez lo que desencadenó su trágico final. Reeves fue encontrado muerto, con un tiro en la cabeza, en su propio cuarto, con tan solo 45 años. Así terminaba de forma prematura la vida del actor. Aunque parecía un suicidio, se tejieron varias teorías acerca de su muerte, las cuales aparecen detalladas en la película. El primer éxito. D.W. Griffith ya se había ganado a pulso el mérito de ser uno de los cineastas más reputados, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y fue el creador de uno de los primeros éxitos, aunque polémicos, del cine. Considerada como la primera película en contar una historia como se cuentan hoy en día, El nacimiento de una nación narra con cierto racismo, por glorificar al Ku Klux Klan, los acontecimientos más importantes en los primeros años de Estados Unidos como país. The Birth of a Nation, como fue su título original, se estrenó en Los Ángeles en la primavera de 1915. Las protestas y disturbios no se hicieron esperar. En mayo, la policía enfrentó todo un día de protestas contra la película. También las hubo en Nueva York y en Chicago. Fue el primer gran escándalo del cine de la época y el primer éxito de taquilla, recaudando unos cuantos millones de dólares. A la vez, representó el nacimiento de ese nuevo arte cinematográfico. Nunca antes el cine norteamericano de esa época se había propuesto una narración tan larga y compleja, 3 horas y cuarto, más de 1000 tomas. Griffith logró una narración con ritmo, cadencia y coherencia. En eso estriba su genialidad e innovación. Si bien es un ejemplo del cine silente con ansias de modernidad, lo cierto es que es un filme donde impera el racismo y el odio. Está lleno de falsedades sobre la reconstrucción en el sur. Los ex-esclavos no alcanzaron el derecho al voto hasta 1870, no inmediatamente después de la guerra, como sugiere Griffith. Por otro lado, el matrimonio interracial tomó un siglo en finalmente aprobarse en toda la nación norteamericana. Griffith cuenta una historia con datos falsos para justificar el nacimiento y las acciones del KKK. El problema con los actores. Podríamos pensar que los niños que actuaban en las películas estaban cumpliendo un sueño y eran tratados con decoro. Lamentablemente, esto en muchos casos no fue así y terminó siendo su peor pesadilla. Basta con ver el caso de Judy Garland, famosa por su rol en El Mago de Oz. Judy tenía 16 años, pero su Dorothy debía aparentar 12. Por entonces ya era adicta a las pastillas que Metro-Goldwyn-Mayer le proporcionaba para no acusar el exigente rodaje, anfetaminas de día para aguantar despierta, barbitúricos de noche para descansar. La obligaron a utilizar ajustados corsés y gasas para disimular el pecho. Su doble y entrenadora personal, Bárbara Bobby Koshay, la espiaba por orden del estudio. Estos hechos la volvieron con el tiempo incapaz de dormir, y así Judy Garland se volvió adicta a la morfina, lo que sumado a su dependencia de la cocaína y del alcohol la hicieron caer en una espiral que terminó con su muerte por una aparente sobredosis accidental de barbitúricos. Otro actor infantil, Mickey Rooney, siguió teniendo problemas en la edad adulta cuando el jefe del estudio, Louis B. Mayer, le prohibió casarse con Ava Gardner para mantener su imagen sana. Esto era habitual en la época. A muchos símbolos sexuales femeninos, como Jean Harlow, también se les negó el matrimonio para mantener su estatus. Por el contrario, actores homosexuales como Rock Hudson debían permanecer en el armario y aceptar matrimonios concertados por los estudios. No se podía tener hijos sin la aprobación de los estudios, y muchas actrices embarazadas tuvieron que abortar en secreto. Para impedir un matrimonio interracial entre su estrella, Kim Novak, y Sammy Davis Jr., utilizó sus contactos con la mafia para amenazar a la cantante con dejarla inválida y ciega. Davis disponía entonces de 24 horas para casarse con cualquier cantante negro con el fin de disipar los persistentes rumores. Hollywood y Hitler. Es una de sus facetas menos conocidas,
pero Los Ángeles fue durante un tiempo la ciudad más importante de Estados Unidos para los nazis. Eran los comienzos de la década de los años 30, y el régimen de Adolf Hitler en Alemania tenía los ojos puestos en la glamurosa ciudad californiana. En principio, los puertos de Nueva York estaban estrechamente vigilados a comienzos de los años 30. El alcalde de la ciudad, Fiorello LaGuardia, que era medio italiano, medio judío, se propuso no permitir que llegaran nazis a la ciudad mientras él fuera alcalde. Los nazis decidieron entonces utilizar el puerto de Los Ángeles para introducir propaganda, dinero y órdenes secretas. Otra razón para explicar el interés nazi por Los Ángeles era que tanto Hitler como su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, consideraban que Hollywood era la máquina propagandística más grande del mundo. Además de infiltrarse en los grandes estudios de cine, se sostiene que los nazis organizaron complots para matar judíos en Hollywood y el sur de California. Para eso hubo dos planes que no llegaron a concretarse. En la primera, la idea era colgar a 20 figuras del cine y la política en Los Ángeles. Después de colgarlos y matarlos, los iban a acribillar a balazos como muestra de su rechazo a los judíos. El propósito era desencadenar una serie de matanzas de judíos por todo el país. Un año más tarde, un fascista británico ideó un plan para colgar a 24 productores, guionistas y actores famosos, entre ellos dos que no eran judíos pero eran afines, Charles Chaplin y James Cagney. Amenazaron a los estudios estadounidenses con una normativa alemana que establecía que una empresa que distribuyera una película antialemana en cualquier parte del mundo podría ver prohibidas todas sus películas en Alemania, el segundo mercado más importante del mundo. Además, contaba con el apoyo de Joseph Breen, censor cinematográfico encargado de hacer cumplir el Código Hays, que también era un antisemita acérrimo. La primera película que supuestamente recibió una consideración especial fue la película bélica Sin novedad en el frente occidental. Fue reeditada para que los alemanes parecieran más heroicos por orden del director de los estudios Universal, Karl Laemmle. La lista negra. La lista negra de Hollywood en los 50 era un nombramiento de trabajadores de los medios de comunicación inelegibles para el empleo, debido a supuestos vínculos comunistas o subversivos, generada por los estudios de Hollywood a finales de los años 40 y 50. En el furor anticomunista de la América posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos cruzados, tanto en el gobierno como en el sector privado, apuntaron a los medios de comunicación como lugar de infiltración subversiva. Los estudios de Hollywood crearon la lista negra para promover sus credenciales patrióticas frente a los ataques de la opinión pública y proteger a la industria cinematográfica de los perjuicios económicos derivados de la asociación de sus productos con subversivos. Aunque muchas de las entradas en la lista negra eran el resultado de rumores, el atisbo de sospecha bastaba para poner fin a una carrera. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, mejor conocido como JUAC, inició su investigación sobre Hollywood. De las personas citadas por el comité ese año, 10 se negaron a testificar, conocidos como los 10 de Hollywood, quienes fueron acusados de desacato al Congreso y condenados a una breve pena de prisión, aunque los dirigentes de los estudios cinematográficos habían apoyado inicialmente a los 10 de Hollywood. Pronto los denunciaron, y los 10 de Hollywood fueron suspendidos sin sueldo. Poco después, se anunció que ningún subversivo sería contratado a sabiendas en Hollywood. Había nacido la lista negra de Hollywood. El JUAC continuó citando a miembros de la industria cinematográfica en la década de los años 50, haciendo preguntas no solo sobre sus propias actividades, sino también sobre sus compañeros de trabajo. Un tercio de los citados cooperaba con el comité, lo que a menudo significaba acusar a amigos y compañeros de trabajo, y los que no cooperaban corrían el riesgo de ir a la cárcel y entrar en la lista negra. La mafia en Hollywood. Como parece, la mafia no estaba solo en algunas películas de Hollywood, sino en la vida propia de la ciudad. Hollywood era un lugar de glamour y excesos, pero también de violencia. Con Los Ángeles convertida en una de las mayores ciudades del país, era solo cuestión de tiempo que la mafia quisiera un pedazo de la acción. La familia del crimen de Los Ángeles empezó a actuar a principios del siglo XX, pero alcanzó su apogeo en la década de 1940 con Jack Dragna, que se hizo con un puesto en la comisión. Dragna tuvo la competencia de Bugsy Siegel,
que trasladó sus operaciones a Los Ángeles. A pesar de ser judío, Siegel mantenía estrechos vínculos con las familias neoyorquinas y mientras generara ingresos, era intocable. Bugsy también adoptó el estilo de vida de Hollywood y se convirtió en un habitual de las fiestas de Beverly Hills, donde se codeaba con las mayores estrellas de la ciudad. Siegel acabó siendo asesinado, y su mano derecha, Mickey Cohen, se hizo cargo de sus operaciones. Este no estaba tan dispuesto a trabajar pacíficamente con Dragna, e inició una guerra de bandas en la que Cohen escapó a 11 atentados contra su vida. Al mismo tiempo, Cohen se aseguró de disfrutar de su notoriedad lo más públicamente posible, modelando su carrera según el modelo de Al Capone. Sin embargo, su mayor noticia fue la muerte de su matón, Johnny Stompanato, apuñalado por la hija de su novia, la actriz Lana Turner. La prensa se hizo un festín con el caso. Ocupó durante varios días la primera plana. Se habló de la niña asesina, de abusos, de promiscuidad y de muchas otras cosas, pero sin demasiados datos. Esta publicidad negativa parecía sepultar de manera definitiva la carrera cinematográfica de Lana, que hacía unos años venía en descenso. Para los parámetros de la época, parecía imposible que alguien pudiera recuperarse después de un hecho con tanta repercusión. Sin embargo, pudo salir de este hecho, considerada su hija inocente por defensa propia. Luego de conocer estos casos, contanos abajo, ¿los conocías? ¿Cuál te pareció el más impactante? Te leemos en los comentarios con atención.